Paz y bien, amada familia, bendiciones en el amor de Jesús, en el amor de la Reina del cielo y de la tierra. Le doy gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por el privilegio que me da de servirle, de estar aquí con ustedes durante todos estos años en este tu programa, Todo lo puedo en Cristo. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a un santo que dejó huella en nuestro corazón, que hemos aprendido y seguimos aprendiendo tanto de él como es Padre Pío de Pietrelcina. Y para contarnos de su historia, su vida y su obra, se encuentra un gran amigo aquí con nosotros, Padre Roberto Mena. Pero iniciamos entonces, pues, cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores con otro gran amigo y siervo de Cristo, Nicolás Delgadillo. Adelante con ese canto, Nicolás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus llagas y tu sangre santa, tú me levantaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me encontraste temblando de frío y pronto me arropaste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Jesús, muchas gracias. Que no se canse mi voz jamás de bendecir tu nombre. Que no se canse mi corazón de adorarte siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la vida. ¿Cómo no darte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, oh Dios de la vida? Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Nicolás Delgadillo, por estar con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y doy gracias de una forma muy especial por mi gran amigo, Padre Roberto Mena, aquí en Todo lo puedo en Cristo. Démosle un fuerte aplauso a Cristo por él. Que se escuche al cielo ese aplauso. Gracias. Padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Mucha bendición de estar contigo en este programa y para hablar de mi querido santo, el Padre Pío de Pietrelcina. Así es, Padre Roberto Mena, misionero trinitario. ¿Ya cuántos años de sacerdote, Padre? 20 años que cumpliré el 15 de diciembre. 20 años de sacerdote. ¿Cuántos años tenía usted cuando le dijo, Señor, quiero entregarte mi vida y servirte por siempre y para siempre? Comencé en el seminario menor en Guatemala a los 16 años de edad. Amén, sí. Amén. Y a 20 años de sacerdote, alabado sea Jesucristo y de mi bella patria, nuestro bello país, Padre, el país de la eterna primavera. Así es. Así es. Muy bien. Tuvimos la oportunidad de estar en Roma, allá muy cerquita de Padre Pío, pero usted es un misionero trinitario, pero que también
lleva el mensaje de Padre Pío en su vida, un hijo adoptivo de Padre Pío. ¿Cómo nace ese amor tan grande por ese santo tan bello que amamos tanto todos nosotros católicos? Pues a mí me lo presentó el padre Miguel Murcia, que fue el padre que me bautizó a mí en Guatemala, un franciscano, en la Iglesia de la Recolección. Ahí fue bautizado yo, precisamente el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1967 fui bautizado. Y este padre, el día de mi primera comunión, como él sabía mi deseo de vocación, me dijo, te regalo una estampita del Padre Pío, porque este padre te va a ayudar a ti, si tú le rezas a él, te va a hacer un gran sacerdote y te va a acompañar toda tu vida como seminarista y como sacerdote también. Acógete a él. Entonces ahí, desde ese día, comenzó mi devoción al Padre Pío, que le rezaba yo esa oración todos los días. Qué lindo, qué bendición, Padre. Entonces, una estampita, vean ahí todos los sacerdotes religiosos y a todos nosotros, siempre es bueno regalar una estampita, siempre es bueno regalar la palabra de Dios, un rosario, porque puede marcar la vida de un niño, de un joven, como lo hizo con Padre Roberto Mena. Entonces ahí nace, Padre, el amor a Padre Pío y empieza usted a profundizar en la vida de él. Sí, así es, porque comencé a obtener muchos libros de él y a preguntarle a otros padres franciscanos sobre él, y así fui conociendo más. Primero a través de libros, ya cuando estaba en el internet, podía entrar yo a ver cómo estaba pasando todo allá en San Giovanni Rotondo y quise aprender más. Y le pedí a Dios, yo quiero que un día me lleves ahí a San Giovanni Rotondo. Y fue en el año 2013, donde fui con la peregrinación, donde tú estuviste, y allá pude ir a San Giovanni Rotondo por primera vez. Y fue una experiencia espiritual muy grande para mí, sobre todo en relación a la confesión, porque además de ser su hijo espiritual del Padre Pío, yo me convertí en su ayudante, porque él me dijo, se me apareció en el confesionario ahí en San Giovanni Rotondo y me dijo, ¿quieres ser tú mi ayudante? Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, póstrate en el piso como el día de tu ordenación. Y entonces yo me postré en el piso, él me dio una bendición y me dijo, va a venir un año donde tú vas a confesar al mismo número de personas que yo confesaba cada año. Me adelantó el año de la misericordia y me dijo que un papa me iba a llamar al Vaticano. Y entonces yo no sabía de qué se refería eso. Y luego en el año 2016 recibo la carta del Papa Francisco donde me nombra misionero de misericordia. Y en esa misma carta decía él, el cuerpo del Padre Pío lo he mandado a pedir para que esté presente en esa ceremonia donde los voy a nombrar misioneros de misericordia. El Padre Pío me dijo, ya que tú me viniste a visitar, la próxima ocasión me toca ir a visitar a mí. Entonces, él me devolvió la visita ahí, precisamente en la Basílica de San Pedro. Estuvo toda la semana que yo estuve ahí en el Vaticano. Allá Noel Díaz estuvo también conmigo en esa ceremonia donde me nombraron misionero de misericordia. Así es, porque usted es un gran misionero de misericordia y al igual que Padre Pío, ahí está siempre dispuesto para confesarnos. Así es. Es parte de mi misión de confesar. ¿Sabes cuántas personas confesé en el año de la misericordia? 5,000 personas. Que se calcula que es el número de personas que el Padre Pío confesaba en un año. Y ahí me cuento, y para mí fue bien especial porque fue frente al Santo Sepulcro, donde le digo, Padre, absuélvame de mis pecados. No, Padre, yo sentí algo tan hermoso ese día que usted me puso sus manos en mi cabeza. De verdad que yo lo admiro. Para mí usted es un santo sacerdote, Padre Roberto Mena. Ahora, sus experiencias que ha tenido, yo quisiera que habláramos un poco su encuentro, sus experiencias como sacerdote y en la... profundizando usted en la vida de Padre Pío para luego ya hablar de toda la niñez y todo el Padre Pío. Esta experiencia fue hermosa, ¿no? De que le anuncia el año de la misericordia, 5,000 almas confesadas. Y durante todos estos años, Padre, de que le entregaron la estampilla, ¿qué otras experiencias ha tenido usted con Padre Pío? Pues que he tenido muchos devotos del Padre Pío que me han escrito. Ajá.
Y cuando publiqué en el internet el testimonio con el Padre Pío, muchas personas me han escrito, me han mandado sus peticiones y han surgido muchas personas que hasta el día de hoy me piden oraciones. E incluso hay 3 grupos de WhatsApp que están dedicados a orarle al Padre Pío, que surgieron después de esta experiencia que yo tuve con él. Entonces, él siempre acudía a la oración. Entonces, todos los sacerdotes que yo les he preguntado sobre el Padre Pío me decían que era un hombre de oración, que se levantaba temprano para preparar la Santa Misa, que la comenzaba a las 5 de la mañana y tardaba 2 horas su misa de 5 a 7. Entonces, para él la misa era su principal acto de oración durante el día. Así es. Qué bendición. Qué lindo. Entonces, en este segmento yo quisiera que usted nos compartiera más qué es lo que siente su corazón allá en la iglesia, usted tirado en el suelo. ¿Qué es lo que siente en ese momento? ¿Qué pensó usted? ¿Qué sintió su corazón? Decía, estoy alucinando, no puede ser esto. O en ese momento usted sintió que era una visión, que era algo que venía del cielo. Pues yo sentía prácticamente que estaba como el cielo, hasta sentía como la experiencia cuando uno está en las nubes. Así era como yo sentía. Y lo mismo sentí en el momento de cuando fui ordenado. Ves que hay una parte del rito de ordenación donde están las letanías de los santos que le cantan a uno todos los santos que están intercediendo por ti. Entonces yo sentí en ese momento la misma experiencia que sentí el día de mi ordenación aquí en Nuestra Señora de la Victoria en Compton, donde sentía que cada santo que mencionaba me imponía las manos, cada santo que iban cantando las letanías. Y así sentí con el Padre Pío, solo que era él solo que me impuso las manos durante todo ese tiempo. No cabe duda que fue algo sobrenatural, algo hermoso, y que le avisa del año de la misericordia, que vivimos todos un año precioso, un año de amor, un año de misericordia, un año de gracia, un año hermoso. Pues qué lindo conocer un poco de la vida, del testimonio de Padre Roberto Mena. Al regresar, Padre nos va a contar la niñez, cómo fue la niñez, el llamado, la vida, obra, las pruebas, los momentos lindos y difíciles de Padre Pío de Petrochina. Mi gente linda, no se vayan, regresamos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No se vayan. Bendito sea el Señor, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, en sus ángeles y en sus santos, que son nuestro ejemplo también a seguir, porque ellos amaron a Dios con todas las fuerzas del corazón, al prójimo, cumplieron con el mandamiento mayor. Qué lindo es hoy conocer un poquito de la vida de Padre Roberto Mena, misionero de la misericordia, misionero trinitario. Y qué lindo es saber que Dios cuida de nosotros, que está con nosotros y que también envía a los santos para que nos hablen de una forma especial, como lo hizo Padre Pío con usted. Ahora, Padre Roberto, cuéntenos un poquito de la niñez de Padre Pío. ¿Cómo fue? Bueno, primero que era un niño campesino, entonces iba a cuidar el rebaño continuamente. Entonces tenía muchos amigos. Y él hacía que los niños rezaran el rosario junto con él. Y cuidaba las ovejitas y le decía a sus padres que así como cuidaba con cariño de cada ovejita, así Dios cuidaba de nosotros. Entonces, su niñez fue una niñez muy llena de Dios. Entonces, él leía la vida de los santos desde niño. Y los frailes capuchinos iban a visitar su pueblo, ahí en Pieltrechina. Entonces se fijaba en el hábito de ellos y también que todos tenían barba. Y dijo, yo creo que yo puedo ser uno como ellos. Le dijo a su mamá, me gustaría ser un capuchino como ellos. Entonces su mamá le dijo que se esperara el tiempo y que Dios iba a decidir. Entonces él desde niñez siempre hablaba de su deseo de ser sacerdote y
también tenía ataques del enemigo desde niño. Entonces, en muchas ocasiones, cuando él estaba cuidando las ovejas, le mandaba a los lobos y a veces los lobos se transformaban en perros. Y entonces cuando se transformaba en perro era la figura del enemigo que lo estaba atacando. Entonces él le preguntaba a los frailes que qué hiciera en ese momento. Entonces los frailes le decían que rezara el rosario más fuertemente. Y cuando él tomaba en sus manos el Santo Rosario, entonces se ahuyentaba el lobo del rebaño. Wow, o sea, desde pequeño sentía esos ataques de Satanás, el Padre Pío. Así es. Lo vencía con el Santo Rosario. Con el Santo Rosario, y iba a la misa, iba al Rosario en su pueblito, y siempre rezaba el Santo Rosario durante el día. Entonces, ustedes ven cualquier imagen del Padre Pío, siempre tiene el rosario en sus manos. Entonces, así refleja que él rezaba todos los misterios del rosario, los 15 misterios que habían en ese tiempo, los rezaba completo desde niño. Entonces, él siempre tenía esa gran devoción al Santo Rosario. Y creo, Padre Roberto, que es una enseñanza muy grande para todos nosotros, ¿no? Como padres, de enseñarle desde pequeño a nuestros hijos. Me imagino sus padres, ¿no? Le enseñaron, sobre todo su madre, ¿no? Le enseñaba a él el amor a Dios. Y creo que nos llama a todos nosotros los padres a enseñarle a nuestros pequeños desde el principio el amor a la Eucaristía, el amor al Santo Rosario. Tengo entendido que Padre Pío se levantaba rezando el Rosario a 3 de la mañana y se acostaba rezando el Santo Rosario. Y mientras estaba confesando, también rezaba el Santo Rosario. Y entonces yo, como sé eso, también cuando yo confieso, tomo el rosario en mis manos, porque él decía, hay que rezar por los que van a venir a confesarse y por los que ya se confesaron. Entonces, el rosario atrae a más personas a venir a la confesión. Cuando lo hago cada semana, allá en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Compton, donde yo sirvo, paso con mi rosario en la mano, y también durante las misas de la semana siempre estoy disponible para confesar después de la misa. ¡Qué bendición! ¿Cuántas horas confesaba Padre Pío al día? Pues se calcula que 13 horas, pero a veces llegaba hasta 15 horas al día confesando. Solo descansaba para su comida de 1 hora con sus hermanos frailes capuchinos. Y era interesante las anécdotas que cuentan que, pues, según la tradición franciscana, si se llegaba tarde a la comida, entonces había que comer arrodillado. Entonces muchas veces el Padre Pío tuvo que comer arrodillado porque llegaba 5 minutos tarde a la comida de mediodía. Entonces hay fotos donde está el Padre Pío arrodillado comiendo. Por llegar tarde, sí, por estar confesando. Por confesar, sí. Y tengo entendido que el Padre Pío, pues también podía ver los pecados de las personas. Sí, claro. Y si no confesaban algo, le decía, esto no has dicho. Así es. Y a veces no les daba la absolución también. Entonces le decía, regresa, reflexiona los pecados que te faltan y vuelve nuevo a la confesión conmigo, al confesionario. Y ya la persona iba, y todos los que él les dijo que no les daba la solución y que regresaran, todos regresaron. Y dice que la experiencia de recibir la absolución con el Padre Pío es algo que los dejaba marcados para toda la vida. Y no solo se confesaban una vez, el Padre Pío les pedía que vinieran cada mes a confesarse, sobre todo los que eran de ahí, de los alrededores de San Giovanni Rotondo. Qué bendición, podemos ver la grandeza de la Eucaristía, ¿no? Él al celebrar la Eucaristía, la grandeza, el poder del Santo Rosario, que con la Eucaristía, el Rosario, vencía a Satanás, al enemigo. Y podemos ver a un Padre Pío que se da a los pobres, que se da a los necesitados, que se da completamente a Dios, un fraile capuchino. Pues los capuchinos son una rama de los franciscanos, ¿verdad, Padre? Sí, así es, una rama de renovación de los franciscanos que siguen el mismo carisma de San Francisco, pero se les llama capuchinos porque su capucha es un poquito más grande que la de los OFM, que es la rama original. Entonces, ellos, hasta el día de hoy, pues se dedican a servir de una manera especial a los pobres y a los necesitados. Y hablando de la Eucaristía que tú dices, el Padre Pío se levantaba temprano para reflexionar las lecturas para la misa del día. Al terminar la misa pasaba otra hora de oración
y inmediatamente seguía sus confesiones. Entonces tenía una hora de preparación y una hora de acción de gracias todos los días. Entonces la misa la vivía porque decía él que era una renovación de la pasión de Cristo. Entonces el momento de la consagración era el momento más especial para el Padre Pío. A veces se tardaba media hora solo en la confesión, en la consagración. Y en la consagración, levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, él decía que ese era el momento como cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, por eso él se dedicaba. Cada parte de la misa, él decía que era una parte del Evangelio. Entonces, desde el inicio hasta el final. Por eso su misa tardaba 2 horas. Podía él celebrar el Vía Crucis dentro de la Santa Misa, identificando cada parte de la pasión de Cristo dentro de la Santa Eucaristía. Por eso su misa no era normal como la de los otros sacerdotes. Tenía muchos tiempos de silencio y de oración. Qué lindo profundizar en la vida de este gran santo que amamos mucho, que aprendemos tanto de él, un santo de oración, un santo de Eucaristía, un santo que da su vida en el confesionario y que pasó, pero unas pruebas difíciles con el enemigo, escuchando su vida y leyendo sus libros, que se enfrentaba cara a cara con Satanás, padre. Así es, en las noches, porque él sabía que iban a llegar, ¿verdad? Como yo digo, peces gordos a la confesión, personas con pecados de años. Entonces lo que hacía el enemigo era que lo tiraba de la cama. Y a veces, en ocasiones, salía fuego de abajo de la cama del Padre Pío. Y varios de los frailes iban al cuarto porque pensaban que estaba pasando un incendio y encontraban al Padre Pío siempre en el piso, en una posición fetal, porque él estaba sintiendo todo ese fuego del mal que lo estaba atacando y que no quería que él durmiera para que no estuviera atento a las confesiones del día siguiente. O sea que estos ataques eran más que todo de noche, en el momento de descansar. Sí, así es. Entonces miraban siempre el cuarto del Padre Pío iluminado en la noche y era debido a eso. Pero su ángel de la guarda nunca lo abandonaba. Eso lo que el Padre Pío decía. Él le tenía una gran devoción al ángel de la guarda. Entonces antes de dormir le decía, tú vas a estar conmigo para protegerme. Y luego también tenía gran devoción a San Miguel Arcángel. Sí. Entonces San Miguel Arcángel repetía su oración, defiéndenos en la batalla contra el enemigo. Entonces él sentía la protección de su ángel de la guarda y de San Miguel Arcángel junto a él. Por eso no se sentía solo, a pesar que tenía todos esos ataques del enemigo. Tremendo, o sea, se enfrentó fuerte con el enemigo, pero no le tenía miedo. No. No le tenía miedo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y más adelante vamos a hablar acerca de los estigmas que vivió Padre Pío y a qué se enfrentó. Y cómo muchas veces los mismos, los suyos, lo rechazaron, muchos lo despreciaron, hablaron de él. Sin embargo, él no se dio por vencido porque su fe y esperanza estaban puestas siempre en Jesucristo nuestro Señor. Padre Pío, ruega por nosotros y por el mundo entero. Regresamos, no se vayan. Reza, espera y no te preocupes. ¿A dónde nos lleva la preocupación? A estresarnos, te roba la paz. Y por eso Padre Pío nos dice, no te preocupes. No ganamos nada con preocuparnos. Padre Pío nos enseña a amar a María, a amar la Eucaristía, a amar al prójimo. Nos llama al sacramento de la reconciliación. Pero, ¿fue fácil para Padre Pío? No. ¿Es fácil para nosotros? No. Pero como se llama este programa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre Pío vivió momentos de dolor también, de sufrimiento, de enfermedad, de críticas y de rechazos.
Padre Roberto Mena, los estigmas. ¿A los cuántos años de sacerdote vienen los estigmas para Padre Pío? Al año de su ordenación, estando él en su oración matutina, entonces él había un crucifijo que estaba ahí en la capilla y se llama la capilla Nuestra Señora de las Gracias. Estando ahí en oración, entonces le salieron las llagas en sus manos, en sus hombros, en sus pies y en la espalda. Y él se asustó mucho porque él sentía que era como un fuego que le llenaba todas esas partes del cuerpo y comenzó a ver cómo le estaban saliendo los estigmas y él se alarmó mucho y lloró mucho porque decía, ¿por qué me mandas estos estigmas? Yo no quiero esto, pero le dijo, si es tu voluntad yo lo voy a aceptar. Y Dios le dijo que parte de su misión estaba conectada con los estigmas y que él estaba llamado a ser otro crucificado. Wow. Entonces él se recordó de San Francisco de Asís, su fundador, que también tuvo las llagas de Cristo, pero San Francisco había dicho, como yo no soy sacerdote, en el futuro va a haber un franciscano que va a volver a tener las llagas de Cristo como yo las tengo, y este fue el Padre Pío. Wow, lo había anunciado San Francisco de Asís. Sí, así es. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Padre Pío? ¿Toma todo con amor, como siempre, pero con humildad? Con humildad, pero sus superiores no lo tomaron así. Exacto. Muchos de ellos creyeron que era una enfermedad psicológica, lo mandaron donde el psicólogo, le enviaron médicos y los médicos no entendían, porque cuando uno tiene una llaga, pues le cicatriza. Y entonces las llagas del Padre Pío pues no dejaban de sangrar. Por eso él usaba precisamente sus guantes, porque él no quería que su sangre se mezclara con la sangre de Cristo a la hora de la consagración en la misa. Entonces, lo más interesante es que esos guantes él los regalaba a personas enfermas después de cada misa que él celebraba. Todas las personas que recibieron esos guantes quedaron sanadas. Entonces, todavía hay varios de esos guantes que andan circulando en el mundo y siguen provocando sanaciones. Entonces, para él fue un momento de santidad conectarse con Cristo crucificado, que incluía que llegaban pues los científicos y llegaban los psicólogos a hacerle estudios. En una ocasión llegó uno de los estudiosos del Vaticano y como el Padre Pío también tenía buen humor, entonces le dijo, es que tú te concentraste mucho en el crucifijo, por eso te salieron esas llagas, le dijo el encargado del Vaticano. Y él le respondió, muy bien, monseñor. Ahora le voy a pedir lo mismo. Usted vaya aquí afuera, ¿verdad?, al campo, y mire un toro y concéntrese en el toro a ver si le salen cachos a usted. Así era el humor del Padre Pío. Entonces, así le enseñó, ¿verdad? Ay, Padre que eso Pío. era una obra de Dios, ¿verdad? Y lo hizo reír y de esa manera también él comprendió que era algo espiritual lo que el Padre Pío estaba viviendo. Padre, y también otra anécdota de San Juan Pablo II. Sí. Cuando se va a confesar y ya, pues ya como que... Pero dijo, sí, él va a ser alguien grande. Cuéntenos esta anécdota de San Juan Pablo II. Eso es algo muy especial porque San Juan Pablo II, pues, le invitó a una amiga de él, polaca, a ir a una peregrinación a donde el Padre Pío, porque le dijo, ya que tú estás recién ordenado, quiero que vayas a conocer este gran Padre Santo, el Padre Pío. Entonces él se va, llega al confesionario. ¿De Polonia? Desde Polonia. ¿O sería de Roma? Desde Polonia a Roma. Fue con una peregrinación. Y de Roma se va a San Giovanni Rotondo. Sí, entonces ahí en San Giovanni encuentra al Padre Pío y entonces en la confesión le dice, tú vas a ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y no solo eso, tú me vas a hacer santo a mí. Entonces se quedó impresionado él y eso lo llevó en su corazón y en su mente. El día de la canonización del Padre Pío, precisamente el Papa Juan Pablo II contó esa anécdota y dijo que por eso su gran devoción al Padre Pío y que después se hizo amigo del Padre Pío después de esa confesión, le mandaba sus intenciones al Padre Pío
y el Padre Pío le mandaba la respuesta de que ya esas peticiones estaban entregadas a Dios y le mandaba las respuestas que iba a suceder con cada persona que él estaba pidiendo por ellos. Qué lindo, o sea que tuvieron una relación linda Padre Pío con San Juan Pablo II. Así es. Qué lindo, ¿no? Cómo las cosas de Dios, cómo caminan los caminos de Dios. A veces no podemos entenderlo, ¿no? Pero Dios tiene su plan para cada uno de sus siervos, de sus hijos. Entonces, Padre Pío pasó momentos difíciles de enfermedad, de prueba, pero también de desprecio, ¿no? Donde no creían, pensaban que quizá él se lastimaba o era algo psicológico entonces. Sí, y sus superiores, algunos estuvieron de acuerdo con él. Tuvo guías espirituales en su congregación que lo animaron y lo fortalecieron en su ministerio, y tuvo otros que siempre estaban llevándole la contra. Pero él siempre decía a los obispos que no estaban de acuerdo con él y personas que no lo querían, le decía a sus hijos espirituales: recen por todas las personas que no me entienden. Nunca critiquen a nadie de los que me han criticado a mí. Entonces, para mí eso es un testimonio vivo que él era un hombre de la reconciliación en todo sentido. Qué lindo. No cabe duda. O sea, en ningún momento hablar mal de un sacerdote, en ningún momento quejarte de la iglesia, en ningún momento, decía el Padre Pío, sino orar. Sí. Entonces nos enseña, mira, ¿qué aprendemos de Padre Pío? Amar la Santa Eucaristía, a venir al sacramento de la reconciliación donde el Señor nos baña, nos purifica, nos renueva en la confesión. Nos llama a amar a la Reina del cielo y de la tierra, a María Santísima, a rezar el Santo Rosario, porque cada Ave María es una piedra a Satanás, y él que tenía ataques del enemigo, pues rezaba el rosario y así vencía con la Eucaristía, con el rosario, con el amor a los demás, con la humildad, vencía el enemigo. ¿Cómo vamos a vencer el enemigo? Pues con el rosario, con la Eucaristía, con los sacramentos. Nos invita a abrazar los sacramentos, nos invita a amar la iglesia, a amar a nuestros sacerdotes y a orar por quienes nos critican, por quienes nos señalan, por quienes nos condenan. Qué lindo es profundizar en la vía de Padre Pío, hoy aquí con Padre Roberto Mena. Vamos a seguir llenando nuestro corazón de alabanza. Él es Nicolás Delgadillo con ese canto precioso y regresamos con Padre Roberto Mena, quien nos seguirá contando anécdotas y la vida, obra de Padre Pío. Adelante, Nicolás. Gracias, Jesús, por haber cambiado mi corazón. Dame un corazón de niño, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar. Dame un corazón como el tuyo, Jesús. Tanto tiempo en soledad, yo iba solo por el mundo, no me importaba pecar, ahogado en un mar profundo, solo con mi soledad, destrocé mi corazón, y no hay nadie en este mundo quien me cure mi dolor. Solo tú puedes sanarme, solo tú, Señor Jesús. Arráncame mi corazón y ponme un corazón de niño, aquel que da tanto cariño y no sabe guardar rencor. Arráncame mi corazón y ponme un corazón de niño, aquel que da tanto cariño y no sabe guardar rencor.
Gracias a todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador. Un abrazo para todos los que nos sintonizan en los diferentes países. Somos una gran familia en Cristo que nos fortalece. Oramos siempre por ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de Padre Pío, que dejó huella en nuestro corazón, que seguimos aprendiendo de él, su amor a la iglesia, su amor a los necesitados. Yo he tenido el privilegio, Padre, también usted, de estar cerca del hospital que él fundó allá en San Giovanni Rotondo. ¿Que cuántos años vivió ahí toda su vida? ¿No? Él no salió de San Giovanni Rotondo desde que se ordenó. Nunca salió, a pesar que los superiores querían moverlo en muchas ocasiones. Una vez que lo quisieron mover, y entonces todo el pueblo de Pietrelcina llegó a la iglesia y hasta el alcalde llegó. Y no dejaron que el Padre Pío se moviera de San Giovanni Rotondo. Ahí tuvo el tiempo en San Giovanni Rotondo, pero la cosa es que lo veían en la guerra, lo veían ayudando a soldados, gente en otros países, o sea, tenía el don de bilocación. Hasta el día de hoy, y yo he tenido muchos testimonios de bilocación. En una ocasión, yo no podía ir a ver a un enfermo, y al rato me llaman y me dicen que había ido a ver a un enfermo y que un párroco me daba gracias. Y cuando yo le pregunto a la persona, me dicen, vino aquí un sacerdote, pero tenía la misma cara suya. Y cuando yo le pregunté cómo se llama, me dijo Padre Pío. Entonces yo me quedé muy impresionado de eso. Mi abuelita también tuvo una operación de corazón abierto. Y entonces ella sabía que yo tenía devoción al Padre Pío porque le había dado una estampita. Y entonces ella me dijo, vino un padre franciscano y me dijo que era amigo tuyo y me vino a dar la bendición. Y cuando yo le pregunté cómo se llama, me dijo Padre Pío. Así que yo no pude ir a ver a mi abuelita hasta el siguiente día después de la operación, pero el Padre Pío llegó el mismo día de la operación. Así que para mí ha estado presente en toda mi vida como sacerdote y también desde niño. Sí. Qué bendición. Y también usted le pidió que antes de su ordenación. Sí, yo le pedí algo muy especial, un regalo. Le dije, yo quiero que a ti te hagan santo hasta que yo sea sacerdote, no antes, sino después. Entonces a mí me ordenaron 15 de diciembre del año 2001. Y al Padre Pío lo canonizaron el 23 de septiembre del año 2002, para que yo pudiera celebrar su misa cada año, en donde quiera, donde yo estuviera. Y he mantenido mi promesa hasta el día de hoy. Cada 23 de septiembre celebro la misa del Padre Pío en cualquier lugar donde me encuentre. Las personas que nos preguntan en este momento, yo quiero ser un hijo adoptivo de Padre Pío, ¿qué tienen que hacer, Padre Roberto? Bueno, primero, aprender un poco de la vida de él, rezar el rosario todos los días, ser devotos de la Eucaristía y de la confesión. Y luego encomendarse a él, rezar su novena continuamente. Entonces, cuando las personas me dicen, quiero ser un devoto del Padre Pío, lee su historia y entonces también reza una novena al Padre Pío. Ese es el inicio para ser hijo de él. Y luego ser bendecido por un devoto sacerdote del Padre Pío. Qué bendición, Padre. Hay una cita bíblica y una oración hermosa que queremos hacer. La cita bíblica se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Sagrada Escritura. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. Esta carta es de San Pablo a los Colosenses y es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios que da vida, ¿no? Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Y creo que Él sufrió con alegría, con paz, con amor, aún en medio de todo lo que Él vivió, pero con amor y con fidelidad a la iglesia. Ya para terminar, Padre, ¿qué podría decirle a todas las personas que están pasando momentos duros, momentos difíciles? Como Padre Pío nunca se dio por vencido, no se rindió, sino su fe y su esperanza estaban en Cristo. Que le pongan su sufrimiento, se lo entreguen a Dios, que nunca protesten cuando tengan un sufrimiento, un dolor, como Padre Pío nunca protestó, aunque el dolor de sus llagas era bastante fuerte, él no protestó.
Y ahora lo quiero conectar con un sacerdote que también era un hijo amado del Padre Pío, conocido del Sembrador, el Padre Antonio Lutens. Sí. ¿Sabes que ese sacerdote es una vocación del Padre Pío? Él se fue a confesar también con el Padre Pío, siendo doctor. Y el Padre Pío le dijo, tú vas a ser un sacerdote y vas a fundar una congregación religiosa. Le dijo, ya no solo vas a ser doctor de cuerpos, sino de almas. Eso le dijo el Padre Antonio Lutens. Y él tenía locuciones con el Padre Pío. Y le dijo que me viniera a bendecir a mí. Así que para yo ser hijo del Padre Pío, recibí una bendición de un hijo de él, como era el Padre Antonio Lutens, en un congreso del Sembrador. El Padre me buscó y le dijo al Padre Pío, el sacerdote que tenga en sus manos un rosario entre todos los que estén confesando, ese es mi hijo querido, y a él le vas a dar la misma bendición que yo te di a ti. Así. Y Padre Lutens lo encontró allá confesando a usted al terminar, con su rosario. Con mi rosario, y me dio la bendición. Ay. Como hijo del Padre Pío, así transmitió de parte de un hijo del Padre Pío y me convirtió a mí en un hijo de él también. Qué bendición más grande. Y que descanse en paz el Padre Lutens, que fue nuestro amigo, que lo tuve aquí en la televisión, aquí en Todo Lo Puedo en Cristo también, pero yo no sabía que era un hijo también predilecto de Padre Pío. Qué bendición. Que tenemos ya amigos santos en el cielo, Padre. Y usted va a ser un santo también, Padre Roberto Mena. No nos podemos ir sin su bendición, pero antes hacer esta oración profunda y hermosa que se le recomendamos a todos para que busquen esta oración. La pueden encontrar también en YouTube, en mi página Maribel Arriaga, Todo Lo Puedo en Cristo en Facebook, o en su página, Padre, ¿cómo lo pueden encontrar en Facebook? Pues me buscan como Roberto Mena ST y ahí me van a encontrar. Roberto Mena ST, y también en YouTube, Roberto Mena. En YouTube también me buscan como Cápsulas de Misericordia. Cápsulas de Misericordia. Así. Y con esta oración hermosa, yo les invito a todos ustedes que también hagan esta oración preciosa. Y dice, has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante abrazando estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río. Al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, oh Señor, quédate conmigo. Digámosle, quédate conmigo y danos tu bendición, Señor, en este día, a través de Padre Roberto Mena. Entonces le pedimos al Señor misericordioso la bendición, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre, gracias. Amén, amén, y amén. Gracias por ese amor tan grande que tiene a Dios, a la iglesia, a los pobres, a los necesitados, que queremos confesarnos siempre, por ser un misionero trinitario, por ser un misionero de la misericordia y por enseñarnos más de Padre Pío. Muchísimas gracias de todo corazón. Dios le ama y nosotros también, Padre Roberto Mena. Gracias por ser un gran amigo. Gracias a ustedes también y a todo el Sembrador, oyentes televidentes. Gracias, Padre. Y vamos a finalizar con un canto hermoso precisamente de esta oración. Quédate, Señor, conmigo. Díselo en tu casa. Quédate en mi familia, en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos, en mi corazón. Dios les bendiga. Quédate en producción. Dios les bendiga a toda producción. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Has venido a visitarme como Padre, como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame
dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que mi alma muere en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre, como amigo. Es un